por mi salud. Y bueno, he recibido todos los recomendados que me han mandado. La pastora también me ha dado todos los mensajes, ha entregado todo lo que me han mandado y de verdad que sí, muchas gracias. El Señor bendiga a cada corazón y bueno, y sobre todo que sobreabunde en sus hogares. Bueno, estábamos hablando hemos venido trabajando un tema bastante interesante como veníamos hablando sobre la oración, los tipos de oración, trabajamos sobre todas esas cosas, pero comenzamos ese tema importantísimo que queríamos, que es el carácter del creyente en Cristo. Comenzamos la semana pasada. Si a los que estuvieron, pues vamos a hacer un pequeño recorder y si a los que no, los invitamos para que nos vean en YouTube, en el canal de la iglesia, de nuestro pastor, para que retroalimentemos este tema que es bastante importante. Sé que va a ser de mucho alimento espiritual para todos ustedes. Compartimos un tema, un cuadro para trabajar hoy. Espero que lo hayan obtenido, que lo tengan en sus manos, imprímalo, compártalo, porque es algo que yo sé que nos va a nutrir en el espíritu a todos. Entonces, a todos muchas gracias por todas sus oraciones para que estos temas también sigan funcionando, sigan cada día llenándonos más y más de eso que es lo que todos buscamos, la palabra de Dios como alimento, como proteína. Recuerde que lo tratamos como la proteína, ¿no? Que todas las oraciones de nosotros lleven buena proteína. ¿Por qué? Para que sea muy nutritivo. Entonces, para hacerles como un recorderis a los que estuvimos y a los que no, pues para que vayan viendo los temas que trabajamos en ese rato tan especial y del carácter del creyente en Cristo. Pastora, ¿se me está oyendo bien? Sí, se oye bien. Ok, Sí, lo estoy estamos trabajando escuchando. estoy trabajando desde mi celular. Bueno, entonces vamos a empezar el recorderis, el tema que estamos trabajando a fondo, ya saben que es el carácter del creyente en Cristo. Tratamos el primer tema, fue un tema de mucho alimento porque era reconstrucción interior. Trabajamos todo lo que era la reconstrucción del interior y en los subtemas teníamos el fundamento de la fe, si recuerdan todos. Hablábamos, preguntábamos y decíamos que la fe ve lo invisible, cree lo increíble y lo imposible. ¿Qué? ¿Que se acuerdan de todos? Recibe lo imposible, perdón. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Esa fue una palabra bien linda que el Señor me regaló y la conservo todavía porque la fe es la parte fundamental de nosotros y cómo llegamos a ella de la relación. Hablábamos de la calidad de las oraciones que nosotros hacemos también depende de la calidad de la relación que tenemos con nuestro Señor. Hay que hacer oraciones que sean nutritivas, que tengan buena palabra. No quiere decir que la que tú haces no esté bien, no se trata de señalar, juzgar o criticar a alguno de nosotros, no. Se trata de ser que nos observemos, qué nos hace falta para tener cada día más esa presencia de Dios, ¿cierto? También tratábamos el tema de renovación de la mente, era importante. Tocamos el tema de todo lo que es la renovación, la transformación interior siempre comienza ¿con qué? Con la renovación de nuestra mente. Y esa renovación se da ¿qué? A través de la palabra de Dios. Eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque esta renovación es esencial para entender y vivir en el propósito divino. Entonces, esos todos los temas que trabajamos hace 8 días. Si alguno no lo recuerda, sabe que puede pedir una memoria, puede pedir también o mirar el video con el cual está grabado en el canal de YouTube de la iglesia. También vimos el otro tema que es responsabilidades en la fe y en la justicia. Recuerden que cuando trabajamos este tema, teníamos como versículo
el de Santiago 2:17. Ahí dice que si también la fe no tiene obras, es que es muerta en sí misma, dice Santiago en su palabra. Entonces, por eso es muy importante que la fe sea activa en todas nuestras áreas. Por eso estos temas, cuando nosotros decimos la fe activa en todas las áreas, es porque debe ser activa en todas las áreas, así como dice también Santiago, porque necesitamos activar en nosotros esa parte de fe, porque la fe, recuerden, la fe genuina refleja que se refleja en acciones justas, relaciones justas, en acciones justas y en una responsabilidad en todas las áreas de tu vida. Así que no es suficiente creer, hablábamos de eso, debemos también vivir esa fe y en cada decisión que nosotros tomemos y en cada accionar de nuestras vidas. Entonces no es solo creer, también es necesario tener esa acción para nosotros. Trabajábamos también el otro tema, en uno de los temas que trabajamos, hablamos de justicia en nuestra conducta. Es importante que nosotros entendamos que nosotros pedimos justicia de Dios, ¿cierto? Pero también recuerden que debemos ser justos en nuestras relaciones y acciones, porque la justicia empieza por nosotros mismos. ¿Recuerdan eso? Lo compartimos. Entonces también esta parte, mire que vamos yendo paso a paso, es una huella tras de otra porque estamos formando camino que hay que recorrer, camino que nos lleva y nos ayuda a llegar a esa presencia que tanto buscamos en todo momento. Por eso decíamos que la justicia es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Es muy importante siempre hacer lo correcto, aún en el secreto, aún en la intimidad, ahí donde nadie creemos que no nos ve. Ahí es importante. El tercer tema que vimos fue la fusión del siervo y la persona. Porque para nosotros tener el carácter es importante que nosotros avivemos ese servicio en la personalidad que yo tengo, ¿cierto? Y veíamos que nosotros teníamos que ver cuál era el llamado a servir, cuál era tu llamado. Y trabajábamos nosotros en Marcos, trabajamos con Marcos, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, profundizamos bastante sobre esto, porque es necesario entender qué es lo que la persona quiere y qué es lo que estoy llamado a servir. Muchas veces nosotros nos separamos, nos estancamos, porque normalmente queremos es a lo que yo quiero hacer para el Señor y no está dentro de un llamado o un enviado. Entonces es muy importante tener eso. Un verdadero siervo de Dios nunca separa la vida personal de su interior, de su ministerio. Todo lo que somos debe reflejar nuestro servicio a Dios, todo. Todo lo que tú eres debe reflejar siempre a Dios. Entonces, por eso es importante que vayamos haciendo recorderis y vayamos viendo cómo es este camino. Todo está organizado para que empieces en un lugar y te vayas viniendo, vayas practicando, vayas viendo, vayas escudriñando más nuestro libro favorito de entrenamiento para que podamos entender cada vez más y más lo que el Señor me está llamando a hacer, a dónde me está enviando. También vimos en ese tema la integridad del siervo. Hablábamos mucho de esa parte, es base fundamental para detectar el carácter de nosotros los creyentes, cómo es nuestra integridad como siervo, porque no es nuestra integridad simplemente como persona, es nuestra integridad como siervos, como servidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso también lo trabajamos. Recuerdo que trabajamos Proverbios 11:3, si no estoy mal, si no me cae pues como la memoria.
Y, y nos basamos en eso, porque la integridad, recuerden que es clave en ese carácter del creyente, es clave. Esto no se trata solo de que hacemos, de todo lo que hacemos en público, ¿no? Sino que también lo que hacemos en privado. Ese es más importante que el del público. Y hablábamos de José, hablamos de muchos ejemplos que hay en la Biblia, porque es necesario nosotros tener nuestros referentes bíblicos para nosotros decir que todas esas personas que estuvieron cerca o hablaron del Señor o que fueron bajo una identidad del Señor, ellos para nosotros son un espejo y nosotros también debemos tener esos referentes como los tenemos acá, ¿cierto? Para muchos es su pastor, para muchos es su padre, su esposa, o bueno, cada uno tiene referentes porque a nos encanta tener a alguien al cual nosotros quisiéramos también y conocer y aprender de ellos, ¿no? Entonces, ahí es lo importante, hacíamos preguntas, o sea, sobre tu vida privada, ¿cierto? Y decíamos que si tu vida privada refleja el mismo compromiso con Dios que tu vida pública. Cuando, cuando tú tienes ese compromiso con Dios, o sea, debe ser reflejado en tu vida privada. Igual que tenemos la vida pública. Eso lo tocábamos hace tiempos en los talleres anteriores, cuando hablábamos de la higuera, que hablábamos que era puras hojas. Muchas veces somos muchas hojas y se nos olvida el fruto. Y de hecho, lo que el Señor pide es el fruto. Entonces, todo este tema nos rodea. Este es como un breve resumen sobre lo que estuvimos viendo en la semana pasada y los invitamos pues para que lo puedan ver. Hoy vamos a hacer el ejercicio. Teníamos un ejercicio que, que la pastora nos lo va a colocar ahí, nos lo va a colocar, que yo sé que ustedes lo tienen porque lo compartimos en el grupo, se les envió. Y bueno, la pastora como que nos va a ayudar ahí mucho con eso. Ella dijo que nos iba a ayudar mucho con ese cuadrito. Pastor, eh, como estoy mirando en el celular, me queda difícil. Me Sí, queda está bien. difícil. Yo también voy a intentar trabajar ahí, pero tú me vas a ayudar, me prestas tus ojos y si alguno, como el pastor Ricardo, la pastora Victoria, nos quieren colaborar leyendo algunas partes de este libro y de las diapositivas que la pastora nos hizo, pues chévere, porque este es un trabajo en equipo, en trabajo en grupo. Entonces, estamos hablando sobre terminar la parte de la oración, que hace parte del carácter de los creyentes. Entonces, ahí teníamos dos partes importantes las cuales les queríamos hoy trabajar. Una son los testimonios de las oraciones respondidas y la otra es la fe en acción, ¿cierto? Sí, mi pastor. Sí, correcto. Ok. Entonces, este cuadro es para que lo guarden, lo lean, lo practiquen y sobre todo, lo apliquen en nuestra vida, porque es necesario que estas partes sean claras en tu vida, porque creemos muchas veces que dos cosas son iguales y cuando el Señor las muestra en diferente es porque son diferentes. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar qué es testimonios de oraciones respondidas y la fe en acción. Entonces, en primero hay una parte que es la definición. O sea, nos va a definir y lo vamos a hacer paralelo para que eso te ayude a ti a diferenciar. Pastora, lo vamos a hacer lento, pues suave, para que todos podamos. Da igual, si lo tienes en la mano, léelo, subráyalo, porque lo que viene es rico y delicioso. Nos va a ayudar a entender mucho la parte de nuestra oración que vamos a cerrar como tema y continuaríamos en la próxima posibilidad y ocasión que tengamos programada. Vamos a continuar con los temas siguientes del carácter del creyente. ¿Listo? Bueno, mi pastora, entonces, la primera parte es la definición. ¿Qué es la definición de testimonios de oraciones respondidas? ¿Qué son, pastor, por favor?
Son relatos de experiencias en las que Dios ha respondido a la oración de manera evidente, fortaleciendo la fe de quien ora y de quienes escuchan el testimonio. Correcto. Miren que entonces, ¿qué es una oración respondida? Son relatos, son experiencias en las que dice la pastora que Dios ha respondido a una oración, ¿cierto? Es algo que ya podemos palpar, que ya podemos sentir. Él habla evidente, o sea, que ya podemos ver, que ya tenemos certeza. Eso es una oración respondida, ¿cierto? Cuando nosotros decimos el Señor dio. Es importante entender que las oraciones respondidas no siempre son oraciones de petición, como hablábamos en las clases de oración, ¿cierto? Hay unas que son de petición y otras que son de intercesión y otras de adoración. Pero no siempre todo lo que nos llega a nosotros es algo que yo he pedido, porque el Señor siempre nos da más. Él no nos da solo lo que nosotros pedimos, Él nos está dando cada día más. Entonces, muchas de las cosas son oraciones respondidas de acuerdo a lo que el Señor tiene para nuestro propósito. Entonces, cuando hablamos de que quienes escuchan el testimonio, cuando nosotros hablamos de escuchar un testimonio, es porque estamos escuchando a esa persona que ha recibido por gracia algo que para el Señor era factible, era necesario entregárselo. Entonces, eso es un testimonio de oraciones respondidas. Pero ahora, ¿qué definición tiene la fe en acción, La pastora? fe en acción es la manifestación de la confianza activa en Dios, donde el creyente vive de acuerdo con su fe sin necesidad de ver respuestas inmediatas. Correcto. Mire qué tan interesante es. Las oraciones respondidas son experiencias, ¿cierto? De una oración que Dios nos dio. Mientras que la fe en acción es la espera, es la manifestación, es esa confianza activa de que el Señor contesta. En alguno de los talleres hacía yo y alguien me decía, es que hay tres formas del Señor responder. Y yo le dije, vamos a hablar con la mente de Cristo. Esa es la mente nuestra. La mente de Cristo tenemos que tener claro. Dios siempre contesta. A lo mejor contesta lo que tú quieres, a lo mejor contesta lo que Él quiere que tú tengas y a lo mejor te contesta que eso no se puede porque tal vez, ¿cierto? Pero siempre el Señor va a contestar. Entonces, la fe en acción es, ¿cierto? Cuando las respuestas no son inmediatas. Mientras que los testimonios son respuestas a oraciones, a peticiones, ¿sí? Entonces, a esa partecita nos va a ir llevando a nosotros para combinar bien una oración poderosa. Recuerda que el fundamento para la relación con el Señor es una oración poderosa, una oración nutritiva, una oración llena de proteínas. ¿Listo? Muy bien, pastor, por favor. Comparación. Exacto, ahí sigue la comparación. Ahora vamos a hacer un pequeño comparativo entre lo que son oraciones respondidas, o sea, los testimonios y la fe en acción. ¿Qué es? Pastor, vamos a compararla. Dame las dos seguidas, por favor. Testimonio de oraciones respondidas en comparación se centra en el resultado de la oración y en cómo Dios intervino en una situación específica. En la Y fe en la fe en acción, acción se enfoca, pastor. sí, se enfoca en la actitud del creyente de seguir confiando en Dios incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Exacto. Una se concentra en el resultado. O sea,
Esto es lo que dio esta oración. Esto fue lo que despertó en el Padre esta oración. Y la otra se enfoca es en tu fortaleza, en la actitud tuya, ¿cierto? De seguir esperando, de seguir confiando en que esa respuesta va a llegar. Esa respuesta va a llegar. Entonces, una se centra en el resultado, ¿cierto? La otra, ¿cierto? En ese enfoque que tú tienes con respecto a lo que le pides a tu Padre. Y esa tranquilidad y esa espera para esa respuesta que el Padre tiene para ti. Entonces, miren que ahí vamos entendiendo cada una de estas partes, porque son base fundamental del carácter del creyente en Cristo. Muy bien, mi pastor, por favor, ¿me ayudas? Ejemplo bíblico. Ok. Los ejemplos bíblicos, lo que hablábamos ahora, es importante para nosotros tener y formar un carácter y tener una buena oración. Siempre reconocer a aquellas personas que son testimonios en nuestro libro favorito de entrenamiento. Es importante dar ese reconocimiento. Entonces, en el testimonio de oraciones respondidas, pastor, ¿a quién tenemos como ejemplo bíblico? Ahí tenemos a Ana, oró fervientemente por un hijo y Dios le concedió a Samuel. Primera de Samuel 1:27. Amén. Ana, los que no lo han escuchado, vayan a la reseña bíblica, léanse esa historia. Ana, ¿qué tiene? Tiene esa característica de esa respuesta, porque Ana era virgen, eh, se me fue, era, Estéril. no podía tener hijos, ¿sí? Ana era estéril. Entonces, Ana ora al Señor en ferviente dolor físico, emocional y espiritual. Pero ese era ese dolor de relación con Dios que se llama como fe. Pero ella manifestaba y Ana recibe una respuesta. Pero mire tan lindo Ana. Ana no era para su vanagloria. Ana no era o sea, no era con egoísmo que hacía esa petición. ¿Por qué? Porque Ana de inmediato ya lo había ofrendado al Padre. Dijo que para servirle. Y así sucedió, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de nuestras oraciones respondidas, de todos esos ejemplos bíblicos que hay. Pero es importante que nosotros nos identifiquemos con un testimonio. Hay que tener ejemplos bíblicos para mi propia vida. ¿Con quién tienes tú esa identidad? ¿Con quién tienes esa identidad de la palabra que nos enseña a nosotros a ser como ellos, a ser como el Señor obra a través de estos personajes, pero en mi vida? Si Ana oró fervientemente y el Señor le respondió, ¿cómo no te va a responder a ti? Total, es claro y determinante que el creyente debe saber que siempre va a haber una respuesta. Y la fe-acción, el ejemplo bíblico que tenemos, pastora, ¿es a Es quién? Abraham. Abraham dejó su tierra por fe, sin saber a dónde iba, pero confiando en la promesa de Dios. Hebreo 11:8. Eso. Abraham hace eso. Él no tuvo que preguntar a nadie cómo es esa tierra por allá. No, no, nada. Él arrancó, dejó todo y se fue. Esa es una fe en acción. Mi pastor Ricardo está ahí. A ellos los llamó, ellos son de Medellín, tienen todas sus comunidades acá en Medellín, pero el Señor les dijo, no, es en Urabá. Y Urabá es un lugar del sector costeño y la vida ya no es lo mismo que acá, pero fueron allá y encontraron que toda su comodidad. Y ellos ya vienen aquí y se sienten estrechos. ¿Por qué? Porque la tierra que el Señor los envió es donde ellos se sienten cómodos. Entonces, esas cosas es fe en acción. Ellos dejan todo
entregan todo y se van. Así hizo Abraham. Dejó su tierra y la dejó por fe. La dejó por fe. Entonces, esos ejemplos bíblicos hay que buscarlos y decir cuál me identifican, con cuál estoy yo relacionado, cuál es el que mueve en mí esa parte especial con que el Señor los movió a ellos. Entonces, recuerden siempre, qué rico que aprendas a tener ejemplos bíblicos, pero para ti, no para los demás, para ti. Un ejemplo bíblico para mí es Abraham, un ejemplo bíblico para mí es David, es José, es tal, ¿cierto? Ruth, Esther, en el caso de las chicas o de nosotros mismos, porque hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es importante que dentro de todo este proceso de la oración, es importante tener también un ejemplo bíblico, ¿sí? Pastor, porfa. Beneficios espirituales. Sí, los For- beneficios espirituales. Muchas veces pensamos, porque estamos viendo la mente de Cristo. Hablábamos y enseñábamos que fisiológicamente, yo me gusta mucho por mi carrera, por mis cosas, debo reconocer mucho la fisiología, ¿cierto? Entre la fisiología del cerebro, uno pues desde hace mucho tiempo yo escuchaba de que yo no pensaba. Y yo decía, ¿cómo que no? El cerebro piensa por mí. Por eso el Señor hace tanto énfasis en la mente de Cristo. Y eso es el tema que va a haber a continuación de estos temas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es importante reconocer la mente y el carácter de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que los beneficios espirituales son aquellos que se piden en oración, sea financiero, sea eh, un tipo de salud. Entonces, ¿cuándo se convierte en un beneficio espiritual? ¿Cuándo creen ustedes? Yo me imagino que todos están pensando lo mismo que yo, pero no lo tienes que decir, solo lo tienes que reflexionar. Porque muchas veces, cuando el Señor regala o da una provisión, muchas veces pensamos que es una provisión espiritual. Hay que ver cuál es la realidad de nuestros beneficios espirituales. Debes tener en cuenta eso, porque eso viene de la fidelidad que tú tienes con Dios, porque Dios todos los días te está regalando, todos los días, pero ahí es donde tú tienes que entender claramente si fue espiritual o me llegó en un momento donde estoy descobijado, mal alimentado, mal nutrido. Entonces, ese es uno de los temas que estamos queriendo darle y fortalecer, que con el pastor Bernardo queremos darles. Entonces, entender los beneficios espirituales, pastora, por favor, ¿me puedes ayudar con cuáles son los beneficios cuando tenemos testimonios de oraciones reconocidas? Respondidas, perdón. Ya me fue la palabra for- ahí. Fortalece la fe al ver la fidelidad de Dios. Motiva a otros a orar con perseverancia, genera gratitud y adoración. Eso. Cuando nosotros miramos que estas cosas y muchas más, puedes ponerle la tuya, puedes decir, no, Carlos, no estoy de acuerdo de esta, la quita, pero lo importante es que tú tengas eso. ¿Cuáles esas cosas que pasan en tu vida para que tú puedas decir, este es un beneficio espiritual? Fortalece la fe. Si el regalo que Dios te dio te fortaleció la fe, porque viste que Dios fue el que te lo dio. Porque muchas veces, ¿cuántas cosas te llegan al día? Tú no te alcanzas a imaginar y no todas las vemos como fidelidad de Dios. Ah, no, esto lo estaba esperando, uy, casi que no llega, uy, y creemos, ¿cierto? Que esas cosas no son necesarias agradecer y sí. Por eso la nutrición espiritual es muy importante para poder nosotros detectar esto y poder saber que esto sí es un beneficio espiritual. La segunda dice que motiva
es motivante a otros. Si cuando tú tienes ese recibimiento, cuando tienes esa oración respondida, tú motivas a otros. Eso es importantísimo. Saber de que sí es parte de la respuesta que queremos, de que es una respuesta espiritual. Y realmente tiene que generar gratitud y adoración. Si cuando tú recibes algo maravilloso, algo así, y tú no sientes y no haces adoración, créeme que estamos muy en nuestra doctrina, no en la doctrina de nuestro Padre, no en la de nuestro Dios, porque siempre todo lo que recibes debes dar honra y gloria. No sé cómo lo hagan, no sé cómo lo haces, pero siempre que llegue algo de bonificación a tu vida, de gracia, siempre debe estar lleno de adoración, siempre debe estar de proteína. ¿Por qué? Porque eso genera tu gratitud y te da la adoración firme en la presencia de Dios. Entonces es importante ver esos síntomas. Ahora la fe en acción, mi pastor. Enseña obediencia y paciencia en medio de la incertidumbre. Nos hace depender totalmente de Dios. Nos transforma y nos ayuda a madurar espiritualmente. Ok, muy bien. Mire, entonces cuando nosotros sabemos cómo es un beneficio, cuando nuestra fe está en acción y sabemos que hay esos beneficios espirituales, es porque ha enseñado a obedecer, nos ha dado paciencia en medio de esa incertidumbre. Yo les comparto a ustedes de cómo no saber que uno tiene la fe en acción. No es vanagloria. No, no se dejen enredar la cabeza. Cuando yo estaba en esta última hospitalización hace 20 días, estábamos colapsados. El hospital estaba colapsado. Yo tenía aproximadamente 3 noches pernotrando en las urgencias sin ser atendido, sin darme medicamentos, 3 días. Y recuerdo que estaba llegando al mediodía y en mi forma, pues así, me puse en charla cuando me midieron los síntomas, los signos vitales. Yo le dije a la enfermera, hasta charlando y en un acento pues colombiano que cruzan aquí, yo decía, "Ay, mi reina, dime, cuéntame, a ver, ¿cómo por saber a cuántos días estoy de mi cubículo?" Ella se reía y me decía, vea, don Carlos, usted los que están delante de usted entraron en la madrugada del 23 y usted entró el 25. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que usted más o menos, porque entran otros que entran en urgencia, de reanimación, de tal, entonces yo le pongo 3 a 4 días. Y yo, gracias, mi reina, yo ya sabía, me lo habían dicho. ¿Por qué? Porque yo ya cuando voy allá sé que es demorado. Pero miren qué tan es la fe en acción que tú debes tener permanentemente, porque yo lo único que le dije a mi esposa, porque mi esposa me dijo, ¿y por qué no llamamos a una niña que es de la iglesia de nosotros? Ella es jefe médica de enfermeros. Y ella nos dice, siempre que estén, llámenme. Mi esposa me dijo, llama, y yo le dije, no, yo vine acá porque el Señor me trajo. No, mi amor, y mira toda esa gente, que sea el Señor el que me lleve, pero yo no voy a pedir que me ayude. Yo vine al proceso y con Él voy a estar. Me acosté en una silla de esas incómodas y les puedo garantizar que por ahí 20 minutos me despertaron. Yo pensé que era para una resonancia que me tenían que hacer. Entonces yo le dije a mi esposa, cuida los puestecitos, no, mientras yo voy con la resonancia. Cuando me senté en la silla de ruedas que me iba a llevar la enfermera, me dice, ¿y tus cositas? Y le digo, no, estoy cuidando el puesto, estoy cuidando el puesto. Porque como era todo eso tan lleno, la gente parada en los baños. Y me dijo, no, es que tú vas para habitación. ¿Yo qué?
Gloria. Mi esposa me miraba con esa cara de felicidad, porque ni siquiera un cubículo, porque el proceso es entrarlo a un cubículo, eso que son cerrados en cortinas. Me subieron a una habitación solo, con televisor, un panorama espectacular, todo por la gloria de Dios. Y les cuento, el médico que trabaja conmigo en la empresa, trabaja en el hospital de allá como médico, investigación y científico de SIOT, de ese hospital, perdón, y la mamá tiene prepagada. Yo no tengo prepagada. Y ella se quedó hasta las 3 de la mañana de ese mismo día y no aguantó y se la devolvieron para la casa. Y a mí, ni siquiera a cubículo. ¿Cómo no puedo ver yo que esa acción, porque cuando yo voy para allá, yo voy en obediencia, yo empaco mis cosas, sé que me voy a demorar, pero yo sé que también debo tener paciencia, porque ahí hay, como dice, incertidumbre, porque ahí tú no sabes en cuánto te van a hacer. Entonces esa fe no es vanagloria, no es reconocer lo que tú has hecho, lo que tú has caminado en el Señor, eso no es malo. El Señor te reconoce y te dice, no, ven que tú eres, y me llevó. Nos hace que depender totalmente de Él. Yo hubiera podido tocar esa puerta y sé que mis días menguarían. Y sé que mínimo me rebajaría 1 o 2 días. Pero yo estaba completamente seguro que era un llamado a la privacidad con mi padre. Entonces, yo no podía hacer eso. Mi esposa después me compartió de eso y yo le dije, esas son las cosas. Hay que tener eso. Y esa es la fe activa. Esa es una fe en acción. Eso que nos ven. Y eso que hace te transforma. Siempre sales una persona nueva cuando la fe está en acción. Listo. Mi pastor, usted por favor me ayuda a la otra parte. Relación con la identidad en Cristo. Refuerza Mm, nuestra... sí, ¿Lo leo? dale, Re- suéltelo. refuerza nuestra identidad como hijos de Dios al experimentar su respuesta y cuidado. Eso. Mire que la palabra habla identidad, ¿cierto? Muchas veces, por favor, muéstrame tu identificación. Y tú sacas tu cédula, ¿sí o no? Pero muchas veces los seres humanos, las mujeres dicen, o los hombres, yo me identifico con esta mujer, con este hombre, con esta tal. Esa es esa identificación. Pero la identidad es aquella que hace que vean a nuestro Señor en vez de verte a ti. Y ven que tú estás lleno del Espíritu. Cuando a ti, ¿de qué sirve que me vean a mí aquí? No, para nada. Lo importante es que vean al Señor, que escuchen al Señor, no que me escuchen a mí. Lo importante es eso, no que se identifiquen conmigo, sino que logren ver que el Señor sea lo primero delante de mí, no mis palabras. Y siempre antes de comenzar, oro que el Señor quite esta humanidad y ponga siempre cada palabra en mi boca, siempre. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Porque cuando nosotros, o sea, tenemos una relación con identidad, hacemos que el Señor se vea a través de nosotros. Por eso dice, hablábamos entre el testimonio de la higuera. ¿De qué sirve tener hojas? Sí, nos ven la Biblia, amén. Yo soy drástico con la palabra. Yo de aquí no les salgo tal cosa. Pero, pero la gente no ve eso. La gente no lo ve. ¿Por qué? Porque falta algo ahí. De pronto te estás identificando con un pastor, pero la identidad es la que se refleja. Es esa, que tus palabras no sean necesarias,
que solo tu vida silenciosa refleje a Cristo. Esa es la más importante, porque así nos llevan que siempre a caminar con cuidado, con cuidado. Y mire lo que dice ahí, refuerza nuestra identidad como que, como hijos de Dios, ¿cierto, pastor? Así es que dice. ¿Y Sí, cuándo? correcto. Cuando experimentamos que su respuesta y cuidado. Él es el que habla, Él es el que forma, Él es el que hace. Yo esto no lo hago, la mente mía no es capaz de hacer esto. Es la gloria de Dios. Y yo le decía a mi biblioteca cuando perdí mis ojos y hoy tuve otra respuesta que cada vez es como, digo yo, es un cántaro de Elías, que Elías mandaba echar. Hoy me dijeron que ya mis dos ojos quedaron 20/400. El ideal era que quedara 20/200 como el otro, no, subió. Y hay muchas cosas que salieron nuevas. Y bueno, pero ahí es donde yo debo estar. ¿Cuáles huellas son las que yo muestro? ¿Cuáles son esas cicatrices que muestro? Deben ser reflejadas en las que el Señor. Porque estoy perdiendo un sentido. ¿Acaso lo he perdido todo? No, no. Y yo me quedé impactado con el grupo que estoy nuevo, que quería estar. Son todos cieguitos. Todos son, y todos han tenido. Somos 9, pues 9 compañeros y yo son 10, y conmigo son 10, y todos han tenido alertas de suicidio. Y yo decía, ¿de qué? De suicidio. Uy, hermano, no, yo tengo muchas otras cosas y tengo muchas cosas para hacer. Yo no tengo eso. Pero no es porque yo me esté vanagloriando, no es porque el Señor me lo ha hecho ver así. Y perdí 50% en de mi oído. Y todo el mundo, wow, ¿cómo así, Carlos? Entonces, yo no me importa. Desde que yo pueda escuchar a mi Señor, no tengo problema. Desde que yo pueda ver su gloria, no tengo problema. Porque en este momento, estoy hablando de hoy, estoy hablando de hoy solamente. En este momento yo puedo tener la certeza de que Él está conmigo y me abraza. Entonces, ahí es eso. Lo importante es la identidad, no que me identifique, que no me identifique, es esa identidad, esas son esas diferencias. La identificación, ven tu cara, la identidad viene al Señor y eso es lo que hacemos, eso es lo que buscamos todos y para lo que trabajamos todos, que el Señor se refleje en nuestra vida. Mi pastor, por favor, me das la relación de la identidad con la fe, ¿cómo se ve? Nos lleva a vivir conforme a nuestra identidad en Cristo, confiando en su carácter más allá de lo que vemos. Nos lleva a vivir siempre que conforme a nuestra identidad. De acuerdo como a ti te ven, lo que refleja tu cuerpo, así es la identidad que tenemos que mostrar, la identidad en Cristo. Pero siempre confiados en su carácter, ¿cierto? Por eso no podemos ser limitados. La mente nuestra es limitada. Nuestros ojos son limitados. Necesitamos que ver con los ojos de Cristo. Por eso yo siempre les digo, y créanme que soy sincero, hoy puedo ver muchas cosas que estoy seguro que no podría haber visto con mis ojos físicos. Pero es el Señor el que me ha acompañado, Él fue el que me apartó, me trajo a mejores pastos, me ha entrenado, me ha degustado con su palabra, el que me acompaña. Es el que yo como discípulo de Él, este momento de mí es una prueba para demostrarle lo que he aprendido de Él. Entonces, la fe en acción es muy importante porque ese es el que nos ayuda a nosotros a vivir conforme a esa identidad que yo tengo en Cristo. Entonces, miren qué tan diferente estos dos temitas, estas dos palabras, estas dos frases, perdón,
son tan diferentes, pero son demasiado poderosas. Y son muy poderosas en el carácter de los creyentes. Y sobre todo, que es la base fundamental de la oración, que es lo que veníamos trabajando. Por favor, mi pastor, me ayuda ahí, por favor. Mi pastora me está Impact- ayudando muchísimo porque ya sabe que es que hay dificultades, luchas. Aquí estamos para servir. ¿Cierto, mi Impacto padre? en la vida cristiana. Pastor, no te oigo. No me oye. Impacto en la vida cristiana. ¿Me oye? Pastor, yo porque ya no la oigo. Los que están aquí, ¿me oyen? Ahora sí, dime, ahora sí te cogí otra vez. Ok. Es impacto en la vida cristiana. Impacto. Ok, dame por favor, pastor, el impacto en el testimonio de las oraciones respondidas. Testificar sobre las oraciones respondidas inspira a otros a confiar en Dios, ya buscarlo con mayor fervor. Buscarlo con mayor fervor. Eso era lo que hablábamos ahorita. Toda esa parte de ti ayuda. Yo cómo me voy a quedar callado delante de tanta gente que requiere afianzar su fe. Yo no soy el que lo motiva, pero a través de mi testimonio, a través de mi situación por la cual estoy pasando, yo sé que he edificado a muchos, he edificado a muchos. Yo sé que sí, pero no es por mí, es por lo que ven que el Señor ha hecho en mí. Y eso ayuda a qué? A obrar y a confiar siempre en Dios, para que aquellos que, que ven con los ojos, pero no ven con los ojos del Espíritu, esos son los que nosotros. Por eso ellos deben ver, ellos deben aprender a ver. Por eso cuando un testimonio en tu vida, hay que compartirlo con los demás, porque eso te inspira, eso te motiva a seguir adelante. No solo a esperar, no, a confiar en que vas a llegar, porque no te vas a cansar ahí en esa silla. Aprender a confiar. Por eso es importante buscar a nuestro Señor y siempre con ese fervor. Hay que manejar ese fervor que hablábamos de esa oración que tiene esa proteína, que es la palabra de Dios, esa proteína. No como esas hamburguesitas grandes, muy provocativas, que nos gustan a todos, pero ¿qué pasa con eso? Es un alimento, pero no nutre, no nos da qué espiritualidad, nos deja muy quietecitos. Entonces, pastor, ayúdame por favor con el impacto en la vida del cristiano con la fe en acción, por favor. Vivir en fe nos hace testigos vivientes del poder de Dios, mostrando que nuestra esperanza no está en la circunstancia, sino en su fidelidad. Eso, eso es lo que mantiene una fe en acción, vivir siempre en fe. Él siempre dice, orar sin cesar. Eso para mí, hay veces me revolcó, yo decía, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué hago? No trabajo, así somos. Todo esto que me ha dado el Señor me ha hecho reconocer realmente y entender que es orar sin cesar. Y créanme, fuera de que yo hago mi devocional y no me faltan mis 10 capítulos diarios. Y cuando no puedo hacer sino 4 o 5, bueno, pero lo importante es que siempre lo hago con esa, o sea, me hace falta esa parte para mí. Hay otros que leen un capítulo y está bien, no es la cantidad, es la calidad. Yo me esmero porque esos capítulos para mí sean de calidad porque los escudriño. Me encanta. Yo no me quedo solo con leerlos, me encanta estudiarlos.
Y saco mucho tiempo para eso. Y eso se lo doy también porque mi esposa es una gran lectora de la palabra. Y yo aprendí de ella eso, porque yo lo quería hacer, pero no era tan bueno. Entonces eso nos hace vivir siempre en esa fe, porque nos hace siempre que somos testigos de ese poder de Dios, porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo no soy testigo de la fuerza de Carlos Cuartas, soy cobarde, lloraba, lloraba y gritaba, yo era cobarde, no aguantaba con ese dolor. Estoy casi, no casi, no, estoy seguro que ese dolor no era el 10% de lo que nuestro Señor sintió. Pero lo que yo sentía y lo que me hacía salir y estar hoy en lo que estoy es porque era ese poder de Dios el que en mí actúa. Pero es de acuerdo también a lo que yo también hago en mis oraciones. Para mí me encantan hacer oraciones, que sean oraciones poderosísimas, oraciones fuertes, piadosas, conversatorias. Yo sé que ustedes también lo hacen, no es que yo soy ni no, yo sé que ustedes lo hacen. Cada uno tiene sus parámetros y son reales. Y no crean que porque yo leo tantos y usted lee poquitos, no, para todos el Señor está igual de cerquita, o más que yo, o más que yo. Entonces, no es eso, es que tú seas siempre un testigo viviente del poder de Dios. Eso se llama impacto en la vida cristiana. Cuando tú eres un ferviente y clamas y exaltas el poder de Dios, créeme que eso da impacto a una persona que no conoce de tu palabra, que no conoce de tu palabra. Ayer evangelicé en 30 segundos. Me recogí un Uber y el man muy charro me dijo, es que, y ese museo de donde usted va, es donde salió. Yo, el museo, hombre, es que yo leí museo. ¿Cómo? Uy, pastor, perdóneme. Y empezó a decirme un montón de cosas que no le creen. Y al momentico me dijo, pastor, regáleme su teléfono. Yo quiero hablar con usted y quiero llevar a mi esposa. ¿Qué es lo que realmente tú generas? Eso es lo importante. Y yo no soy de ese tipo de evangelizador. Créame que no, yo no soy como el pastor Ricardo y la pastora que son meros para esa modalidad. A mí me es difícil, pero yo soy muy de uno a uno. Entonces me gusta mucho el uno a uno. Entonces, chicos, que hay que, ¿cierto? Porque hay que, es su fidelidad la que hace que te vean, lo vean a él. No eres tú no eres eso. El Señor es quien hace en ti. Pastora, ¿me ayuda, por favor? Palabra clave. Ay, Dios mío, pastora, esa sí me la va a hacer despaciecito, como dice por ahí, como dice, en tono suave y tales y que pascuales, ¿sí? ¿Cuál es la palabra clave? En testimonios de oración, confirmación. Pastora, usted quiere ayudarme con algo y me puede explicar qué considera usted con eso. Cuando usted dice confirmación, cuando los testimonios de oraciones respondidas para ustedes es confirmación. No puede creer. Repita, pastor, que lo escuché entrecortado. Sí, que si me puedes ayudar para ti esa palabra confirmación, ¿cómo la tienes reflejada en tu vida o en el ministerio cuando tenemos esas oraciones respondidas? Tú te identificas con una oración respondida con confirmación. Para ti eso es una confirmación. Correcto. Cuando nosotros estamos siendo confirmados que recibimos la respuesta a esa oración que hemos estado pidiendo,
que nosotros hemos estado constantemente, ¿no?, delante del Señor, pedimos, como dice, esa oración respondida me confirma a mí, pero ¿qué me está confirmando? Me confirma el poder de Dios. Entonces, creamos que cuando hay esas respuestas a esas oraciones o hay respuestas a situaciones que usted no ha pedido, pero el Señor le manda, créame que, crean que es una confirmación. Hay que tener la ratificación de que el Señor está orando en ti siempre, está respondiendo siempre, está contigo siempre. Eso es una confirmación. Eso es una respuesta, es una oración respondida. Todo lo que te llega a ti te da paz y gozo, aún en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento de las cosas. Tú ves esa confirmación. Cuando yo sentí en medio de ese dolor, porque era dolor, era un dolor, o sea, bah, tremendo, pude ver cómo el Señor me contemplaba, cómo perdí como la gravedad, como que ahí ya no había gravitación, solo había un silencio especial y un abrazo. Eso es una confirmación. O sea, yo confirma tanto que mi fe se está activando como que el Señor siempre está contigo. Eso lo debes tener, eso debe estar dentro de la mente de Cristo. Como Cristo debo pensar, así como Él piensa, así debo pensar. Él siempre estará, aún en esa situación. Yo debo tener esa confirmación de esas oraciones respondidas cuando me acosté 20 minutos y me mandaron para una habitación, cuando estaba claramente para 3, 4 noches. Eso es una confirmación. Y la fe en acción, pastor, ¿cuál es esa palabra clave? Tremendo. Confianza. Confianza. Entonces, confirmación y confianza deben ser la base siempre de nuestras oraciones. Confirmar que Él va a responder y tener la confianza de que yo voy a tener la paciencia para esperar su respuesta. Voy a tener la confianza para entender la respuesta que me da, aun cuando su respuesta no es la que yo quería, no es la que yo necesitaba. Aún así debo tener esa confianza y tener esa confirmación. Muy bien, pastor, por favor, quiero que tú me regales, para no seguirte molestando, explicación comparativa. Y con eso quiero dejar ya el cuadrito, ya todos terminan de hacerlo, para que podamos terminar la parte de hoy. Pastora. Okay. La explicación comparativa. Ambos conceptos son fundamentales en la vida cristiana, pero tienen enfoque distintos. Los testimonios de oraciones respondidas son evidencia tangible de la intervención divina, fortaleciendo la fe y recordándonos que Dios escucha y actúa. Por otro lado, la fe en acción. No, ¿sigo? Sí. No depende de ver respuestas inmediatas, sino que es un compromiso diario de confiar y obedecer a Dios, aun cuando las respuestas aún no se han manifestado. La diferencia, la Ya, diferencia clave está, démoslo hasta ahí, démoslo hasta ahí. ok, Lo trabajan ustedes, ahí tienen el manual, tienen todas pues, el manualcito que la pastora, tú lo mandaste, ¿cierto? Claro que sí, sí, ¿no? Ok, sí, yo la voy a enviar entonces ahorita. terminen lo de leer, pásenlo, estudienlo y se darán cuenta para que tengan un panorama más claro y cómo cerramos nosotros el tema de la oración poderosa. O sea, cómo la oración es base fundamental de la relación con Dios. Listo. Entonces, yo quiero terminar hoy con la parte del tema que es aceptando que los planes de Dios. Es muy importante dentro del carácter del creyente
aceptar los planes de Dios. Porque cuando aceptamos los planes de Dios, sabemos que tenemos parte de la mente de Cristo. Porque cuando aceptamos los planes de Dios, estamos aceptando la mente de Cristo. Una de las cosas que debemos tener es la confianza en los propósitos divinos. Ahí es donde nos debemos enfocar, en esa confianza en los propósitos divinos. Nosotros tenemos que mirar como Jeremías. Pastora, usted tiene 29:11, por favor. Jeremías 29:11, mientras la pastora lo busca. Nosotros entendemos que la confianza en los propósitos divinos es el camino correcto, mas no es el camino perfecto. Es el camino correcto, mas no es el perfecto para mí. ¿Por qué? Porque esos caminos muchas veces son pedreados y pueden lastimar nuestra planta de los pies, como también hay otros de terciopelo o de campos agradables. ¿Cierto? Pastor, tenemos Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Exacto. Los planos de Dios, los planos de Dios a menudo difieren de los nuestros. Eso es normal, ¿cierto? La verdadera fe acepta y confía en que sus propósitos son mejores, incluso cuando no los comprendemos. Yo los debo entender, porque debo saber que debo confiar es en el propósito de Dios, aunque esperemos otras cosas, aunque no entendamos las otras. Es por eso que uno dice, ¿estás dispuesto a confiar en los planos de Dios, aun cuando no se alinean con tus deseos? ¿Has pensado eso alguna vez? Porque uno dice, no, yo soy del Señor, pero cuando uno se da cuenta, uno muchas veces no confía. Como les hablaba yo alguna vez del Uber, gire a la derecha y Carlos sigue derecho, recalculando, gire a la derecha y Carlos sigue derecho. ¿Para qué lo pongo? ¿Para qué lo pongo si no le voy a obedecer? ¿Para qué yo voy en el camino del Señor si no le voy a obedecer? Yo tengo que confiar en lo que Dios da, porque tienes propósito para mí. Yo no puedo ponerle al Señor el camino, ni propósito, ni el camino que yo quiero, porque el Señor no va a cambiar sus decisiones para mí. Él tomó su decisión y este es mi propósito. Yo debo confiar, porque la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia, créeme, no te puede sostener. Créeme, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Es importante tener eso claro, la confianza en los propósitos divinos. Es demasiado importante tenerlo en cuenta para poder generar, administrar, fortalecer ese carácter de nosotros como cristianos. La otra parte que es importante es la respuesta en medio de la adversidad. ¿Has pensado eso? Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí se acuerdan de eso? La verdadera, o sea, la verdadera fe no se tambalea. Nunca cuando las respuestas de Dios no coinciden. No, porque, porque son expectativas que yo tengo. No, la fe no se tambalea, no se cambia, porque si no están puestas en Dios, no van a ser, no van a ser agradables y perfectas para tu propósito. Entonces,
Nunca permitamos que nos cambien eso. Siempre la verdadera fe no puede tambalear, no te puede tambalear, porque la respuesta que Dios está dando no coincide en nada en nuestras expectativas. Confiamos en su bondad y en su plan perfecto. Eso es la verdadera fe. Confiar en su bondad, que todo lo que Él da es bueno, agradable y perfecto. Eso no se nos puede quitar. Hay que permanecer. ¿Cómo responde uno a esa respuesta de Dios? Piensen ustedes eso. ¿Cómo respondes cuando la respuesta de Dios no es lo que uno esperaba? ¿Qué es lo que tú haces? Tremendo. Ahí nos vemos bien. Ahí sí analizamos, porque a veces Dios, pues Dios no cambia las circunstancias. Eso porque está usando siempre qué hace Dios? Él no cambia las circunstancias. ¿Por qué? Porque está usando las circunstancias para cambiarte a ti. ¿Entiendes? Dios no cambia las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque está cambiando, las está usando, todas esas circunstancias para cambiarte a ti. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es diferente. Por eso es importante que también nosotros, cuando estamos reconstruyendo nuestro interior, como lo hablamos al principio, nosotros tengamos en cuenta el fundamento de la fe. Ahí es donde nosotros estamos llamados a estar, el fundamento de la fe. Es la única forma de reconstruir nuestro interior. Porque vamos a trabajar mucho en eso, que la mente de Cristo y el carácter de Cristo te va a llevar a estar en cortes celestiales. Tenlo por seguro. Una buena relación, una relación fuerte, una relación sincera, genuina. Créeme que cada día te mantendrá más cerca y vas a ser abrazado y recostado para que descanses en los brazos de nuestro Padre. Bueno, esto era lo que traíamos hoy para tema. Gracias a todos, gracias mi pastora por esta invitación y continuaremos con el tema porque esto es un trabajo bastante importante que no se puede avanzar mucho con muchas cosas, sino que hay que ir paso a paso porque esto es un entrenamiento real. Necesitamos entrenar lo que realmente me es difícil hacer, pero es necesario hacer. Entonces, mi pastora amada, Aquí estoy, pastora, aquí estamos. mi pastor. Pastora, Por muchas aquí es. gracias y gracias a todos. Gracias a todos por permitirme venir a compartir lo que más me encanta es trabajar sobre ese libro favorito de entrenamientos, en la palabra de Dios. Y que bueno, y gracias a todos por compartirme, gracias por las observaciones, gracias por los abrazos, gracias por sus oraciones, gracias por todo, gracias, que el Señor me los bendiga. Nos seguimos viendo, aquí estaré mientras el Señor nos preste la vida y los pastores nos lo permitan. Aquí estoy.